Bueno, estamos tratando. Sí. Bueno, pues hay que entrarle, que es mole de olla, como decimos los latinos. Y en esta ocasión vamos a estar ahí trabajando con Colosenses capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, si nos alcanza el tiempo naturalmente. Y el título de la enseñanza, la supremacía o el supremo. Cualquiera de las dos es el título. El título, el supremo. Hermano Alberto, como siempre lo hacemos, para usted, ¿qué significa alguien que tiene la supremacía y que es el supremo? ¿Qué significa para usted? Bueno, que es el único, que no hay nadie más. Exactamente. No hay un segundo, no hay un tercero, no hay un cuarto. Eso. No, solamente hay uno, el supremo. Y el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, a través de una de sus escrituras, cuando inicia olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia el frente, hacia el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjese qué palabra usa, supremo llamamiento. Supremo llamamiento. Hermano Samudio, la misma cuestión para usted. ¿Qué significa para usted la supremacía, el supremo? ¿Qué significa para usted? Amén, hermano. Bueno, ahora sí que ya no hay otro más alto. Ya es el único, que no hay nadie más arriba que él, que es el supremo, que es el gran yo soy, que es el yo soy, el verdadero, que es el alfa y la omega. Ese es para mí, ese es el supremo. No hay otro más alto. Hasta ahí llega todo. Cualquier título o algo que quieran poner, el supremo es lo más alto, lo más que se puede haber. Amén. Y en esta ocasión me gusta leer por los capítulos completos, aunque a veces como que sí, como que no, pero lo hago con un solo propósito de basarnos más a las escrituras. Y cuando leo Colosenses capítulo 1 y el capítulo 2, y no nomás esos capítulos, hay otros capítulos en Hebreos capítulo 1, donde como que se divide y le da más énfasis al Hijo y que el Padre y que el Hijo, pero una cosa muy interesante que usted debe de captar. Si usted no lee la palabra desde el principio de Génesis, usted nunca se va a dar cuenta de que verdaderamente no existe la Trinidad. Porque la misma palabra de Dios claramente, uno de los primeros mandamientos que recibió el pueblo de Israel, y se le dijo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Todos los israelitas son unitarios. Hermano Alberto, ¿usted ha visto un israelita, uno de allá que sea trinitario, hermano? No, en la torre. Digo, con todo su conocimiento, hermano, ¿ha escuchado usted algún judío separarse, dividirse? No, para nada. En ningún momento. En ningún momento, hermano. Hermano Samudio, la misma cuestión. ¿Ha escuchado usted por qué motivo o cuál será su base de ellos? No, pues realmente ahora sí que dice, no, oye Israel, nuestro Dios, Jehová, uno solo es. Uno solo es. No hay división. Si llegamos allá a Israel dividiendo al tres. Señor, nos van a apedrear, hermano. No vamos a venir, no vamos a regresar. Entonces no podemos ir nosotros. No vamos a regresar. No podemos ir nosotros dividiendo a Dios. Amén. Ahora sí que hemos aprendido muchas cosas. Entonces, ¿usted cree que verdaderamente el pueblo judío son unitarios? Sí, son unitarios, hermano. Entonces, la gente cuando no se informa bien con la escritura, hermanos, ahí es donde viene esa separación. Le estoy recalcando esto porque de repente ahorita lo vamos a leer. Y que Dios Hijo y que Dios Padre. Y ahí es donde ellos se acomodan de esta manera. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero ya están poniendo Dios. Están poniendo tres. No. Es un solo Dios verdadero. Que haya tres manifestaciones que se manifestaron desde Génesis para acá, como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo derramado en millones y millones de gentes, como se derramó por primera vez en el día del Pentecostés. Entonces, son tres manifestaciones que es diferente. Hermano Alberto, ¿habrá diferencia entre tres manifestaciones o tres, como decir Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? ¿Habrá alguna diferencia? Sí la hay.
bastante, hermano. Claro que la hay, es un estrecho largo, espacioso. El mismo Señor cuando llegó con el discípulo y le preguntó, muéstranos al Padre. Amén. El Señor le hubiera dicho, espérame, déjame, voy a traer a mi Padre. Deja, voy y te lo traigo y te lo presento. Pero qué hermoso le dice el Señor, Simón. El que me ha visto. El que me ha visto ha visto al Padre. Amén. El que me ha conocido a mí ha conocido al Padre. Tanto Amén. tiempo que he estado contigo y no me has conocido todavía. Felipe. Entonces, le estaba describiendo perfectamente quién es el Padre. Amén, amén. Se estaba describiendo quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo. Lo estaba manifestando ahí presente. Entonces, qué hermoso cuando una persona verdaderamente comprende cómo se manifestó Dios. Dios se podía manifestar como Él le da su gana, porque como Él lo dice claramente, a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. A mí nadie. Por eso, cuando se manifiesta y usa al profeta Isaías, desde todo Isaías, desde el capítulo 1 y 7 y 9, cuando lo lee cuidadosamente y se da cuenta usted cómo se manifestó, cómo se iba a manifestar Dios en la gracia como hijo. Entonces recuerda, como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo derramado en el corazón de los gentiles, de los mundanos. Vamos, ¿alguien quiere añadir algo? Hermano, aquí basándonos en la palabra esta en Deuteronomio, que habla, nos está hablando, dice, oye Israel, Deuteronomio capítulo 6, verso 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y luego les dice, y luego dice lo que le dice en el verso 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el verso 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las hallarás como una señal en mano, y estarás como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, está dándole un mandato. Amén. Que dice que yo soy uno solo. Amén. Entonces tienes que plasmártelo en el corazón, en tu mente, y se lo vas a enseñar a tus hijos y a tu descendencia, que Dios es uno solo. Amén. Hermano Alberto, el significado simplemente, para no irnos muy profundos, el significado de Emanuel, que yo lo miro que millones de gente no lo han podido comprender todavía. ¿Qué significa? Claro, casi todos saben el significado, pero que como que no lo captan. ¿Cómo lo mira usted? Bueno, Emanuel. Está totalmente revelado. Emanuel, ¿Sabes qué Dios está con diciendo? nosotros. ¿Quién, hermano? Dios con nosotros. ¿El chiquito o el grande? Es que no hay chiquito. Es el supremo, como decía usted. Ándele, ¿el papá o el hijo, hermano? Pues es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo manifestado en una aleluya. sola persona. Por eso, en Isaías, vamos a leerlo ahí, hermano. En Isaías es el capítulo 7, si no me equivoco, que es muy importante, hermano, porque si no lees, cuando entras en el Nuevo Testamento vas a quedar todo dividido, porque aquí mismo Pablo, léelo, hermano, en voz alta, en voz de trompeta, hermano. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Padre eterno. Amén. Padre eterno. O sea, tratando de unas manifestaciones. Una manifestación, hermano. Un niño no es nacido, porque ahí viene como hijo. Hijo no es dado, dice. Hijo nos es dado. Y el principado sobre sus hombros. O sea, los principados, todo el poder, todo lo fuerte, que iba a cargar. toda la fuerza, todo lo que se pueda cargar en el mundo, dice, sobre sus hombros, dice. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, que ahí entra, o sea, el supremo. Ahí no hay otro título más grande. Hermano Alberto, ¿me puedes abrir Isaías 43:10, por favor? Isaías 43:10. Ya se le cayó la mitad de la Biblia, hermano. Padre Cristo, hermano, regálese una, bro. Cómprese una. Esta vale oro, porque esta me la sé de memoria. Aquí está con nosotros. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcas y creas y entiendas que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve.
Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre nosotros. A ver, hermano, como que no escuché, hermano, estoy medio sordo. Ahí dijo usted, para que me conozcas y creas y entiendas que yo mismo soy y fuera de mí no hay quien salve. A ver si entendí algo bien, hermano. Isaías 43, versículo 10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Fíjese, y mi siervo que yo escogí. Para que me conozcas. Para que me conozcas. Y creas y entiendas que yo mismo soy. ¿Y cómo se va a manifestar? El yo soy. Como hijo, el yo soy, exactamente. Yo soy. ¿Qué le dijo Moisés a Faraón? ¿Qué le digo? Pues ¿qué le digo? Pues me va a preguntar quién eres. Dile que yo soy. Yo soy el que soy. ¿Cómo? ¿El Dios sin cara? Dile que el eterno yo soy. Vamos a entrar a la escritura. Le estamos explicando esto para que cuando entremos aquí como que se divide. No se divide. Es que en primer lugar ya Dios se le había manifestado a Pablo y a los discípulos quién era el Padre, quién era el Hijo, quién era el Espíritu Santo, y lo están presentando como se manifestó. ¿Qué dice ahí en Colosenses capítulo 1, hermano Alberto? Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjese ahí. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenía a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es aún fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo el poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. 12. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, en cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quienes tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hasta ahí, hermano. El siguiente lo leo yo desde el 15 hasta el 19, y ahí me va a responder, hermano Alberto. Dice así la palabra del Señor. Arriba dice: reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Fíjese quién es ese Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, la sangre de Cristo. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito, la sangre de Cristo, el primogénito de entre los muertos, aleluya, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitare toda la plenitud. Hermano Alberto, del 15 al 17, a ver,
Échese un volado ahí. No, ahí nos está hablando directamente quién es ese Hijo y quién es ese Espíritu Santo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, Santo. el primogénito, o sea, el primero. El primero. El primero en toda la creación. Todo. Porque por Él fueron creadas las cosas, las cuales en los cielos y las que hay en la tierra, ¿Por qué? visible y invisible. A ver, hermano. Repítame ese 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. ¡Aleluya! Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¡Aleluya! ¿Y dónde vamos a encontrar eso? En el libro de Génesis. Amén. Desde el principio, Hermano, en la creación. Pero el hijo todavía no nacía, hermano. Pero es que no hay por qué Ahí está, enredarse. ahí está Isaías. No hay por qué taparse los ojos. Ahí está Isaías, hermano, como hijo, como padre en la creación, como hijo en la redención y como Espíritu Santo derramado en el corazón de nosotros, como ahorita se ha manifestado en nuestras vidas. Es importantísimo que veas, hermano, qué tremendo cuando los fariseos lo querían agarrar del cuello, lo querían agarrar en una curva y lo que le preguntan, aún todavía no tiene ni 50 años y tú nos estás diciendo que conoces a Abraham. Válgame Dios. Él fue- Antes que Abraham existiera, yo soy. Aleluya. Y no, por lo menos querían agarrar piedra de donde fuera para apedrearlo. Y luego le dice, y de mí escribió Moisés. ¿Cómo? Pero dice hermoso, de mí escribió Moisés, Alberto. Aleluya. ¿Cómo es posible eso? Pues si lo estaban viendo. A José conocemos, a María conocemos, a sus hermanos, a las hermanas las conocemos. A este carpinterillo también lo conocemos. ¿De dónde pues sacó esta sabiduría, esta inteligencia? Porque Dios, dice la Biblia, Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo para Él. Dios estaba adentro. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo para sí, para Él. Amén. A ver, añádale algo. Y es lo que dice ahí en el versículo 17. Y Él es antes de todas las Santo. cosas. De todas las cosas que en Él Subsisten, lo que existe, hermano. Sí, correcto. Lo que sea, hermano. Y luego Él lo crió. Claro, hágase, fórmese, Eso, sepárese. nomás dijo su palabra, Alberto. Hermano Zamudio, nomás dijo su palabra. Amén, amén. A ver, dale, Como Alberto. la palabra fue creado, dice lo que no se ve, dice, lo que se ve de lo que no se ve. Entonces, mire, hermano, qué bonito, pero realmente tenemos que pedirle a Dios que nos abra el entendimiento, porque muchas de las veces las personas cierran el entendimiento, pero si nosotros leemos su palabra, como dice desde el principio, desde el Génesis, vamos a empezar a tener esa sabiduría, porque mire, qué hermoso lo habla aquí en el verso 9, dice, por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual. O sea, tenemos que pedirle a Dios que nos dé el conocimiento, que nos habla en entendimiento, ¡Santo! para poder entender que en Él dice, en Él subsisten todas las cosas. Todas las cosas. Todas las cosas, o sea, subsisten quiere decir que Sean visibles e que- invisibles. lo que está y lo que no estaba. Amén, hermano. Antes de lo que estaba, en Él subsisten, en Él se hicieron las cosas. Y antes de que dijera hágase la luz, se hizo la luz. Se hizo. De lo que no había luz, y dije hágase la luz. Se hizo. Y hágase y sepárense las aguas, porque de lo que no había dice que fueron hechas las cosas de lo que no se ve. Amén. Hermano Alberto, mira el verso 18. ¿Quién nos sigue diciendo quién es? Él es la cabeza. La cabeza, Alberto. Pues ¿cuántas cabezas? 3 cabezas habrá, hermano No, Alberto. claro que no. Mire qué hermoso el verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, el primero que resucitó y el único, aleluya, para que en todo tenga preeminencia, lo primero, por cuanto agradó al Padre en él que en él habitare toda plenitud. Alberto, del 15 hasta el 19, ahí conjúgalo todo, hermano. Ese versículo, si
si usted no tiene el espíritu de entendimiento, ahí usted se me va a confundir. Por eso dice ahí, por cuanto agradó al Padre. Ah, mira, Ahí le está agradando a su Padre. Sí. Sí, pues ahí está donde no pueden captar de que cómo se manifestó. Es la cabeza. Dios se había manifestado de esa manera y él, por eso claramente dice que Dios estaba en Cristo, en él mismo. Él nomás agarró carne, un velo de carne, dice la palabra del Señor, un velo de carne, porque como es Dios, no se podía manifestar como Él es en ese espíritu, porque la Biblia dice que nadie ha visto a Dios. Por eso cuando dice, el que ha visto al Padre, me ha visto a mí. Él sabía que nadie lo había visto. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La sangre de Cristo. Qué hermosa palabra. Alberto, ¿quieres añadir algo ahí? Vamos en el verso. Dale. Hermano, y hay una cosa que les quiero aclarar. Nosotros somos del nombre de Jesucristo. Amén. No nomás del solo Jesús, porque yo anduve allá en México, me preguntaron, dice, ¿ustedes cómo son? Digo, nosotros creemos en Jesucristo, que es el único Dios verdadero. Y si estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, que es el verdadero Dios y la vida eterna. Y me dijeron, pero ustedes son el solo Jesús. Le dije, no, solo Jesús no. Nosotros somos el nombre de Jesucristo. El Solo Jesús, hay muchos Jesuses. Amén. Nosotros no bautizamos en solo Jesús. No. Bautizamos en el nombre de Jesucristo para el perdón del pecado. Entonces, que esto es una diferencia. Una gran porque diferencia. hay otra doctrina que es solo Jesús. Amén, Nosotros somos del nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Verso 20 en adelante, Alberto, por medio de Él. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que éramos en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. 23. Si en verdad permaneces fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en todas las creaciones que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta en las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios en el ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Ahí me regreso, hermano, hasta el verso 25, dice, de la cual fui hecho ministro. Ahí me llamó la atención esa palabra desde que lo leí. Hermano, Pablo recibió su llamamiento de una manera muy diferente a todos los discípulos. A los discípulos estaban pescando y sígueme. El otro estaba recolectando impuestos, Mateo, y sígueme. Pero Pablo tuvo un llamado diferente. ¿Qué estoy tratando de explicar con esto? Yo tuve un llamado diferente. Los ministros no se han acabado. Los profetas, para mí, bíblicamente, ya no debe de haber profetas nuevos. No. Ministros, sí. ¿Cómo no? Evangelistas, sí, cómo no. Porque los profetas quedaron con aquel llamamiento hermoso que quedó asentado en las Escrituras, y muchas profecías se han cumplido y muchas profecías están a medias y muchas profecías están por cumplirse en estos instantes. Pero me refiero al ministerio. Hermano Alberto,
¿cuándo usted recibió ese ministerio? ¿Quién se lo dio? ¿A qué colegio fue? ¿Cuántas diplomas tuvo que recibir? ¿O cuántos estudios tuvo que recibir para ser ministro? Antes de que me dé la explicación, nomás dígame, ¿qué significa ministro? Una persona que ministra, que da la palabra. Eso, ahí está la clave. Ahí está, esa es la respuesta. Entonces, ¿cuándo usted recibió su ministerio? Cuando Dios me hizo el llamado. No se lo di yo, hermano. No, claro que no. Usted no me puede dar nada. No. No, es la verdad. No, pues sí, no sí, me sí. puede dar nada. No, pues claro, está bien. Me puede guiar, Pues me puede enseñar, pero no darme. Por eso me río, hermano. Porque de Dios es el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros no podemos hacer más que compartir lo que Dios nos ha dado. Por eso dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y yo les comparto lo que Dios me ha dado, y Iván comparte lo que ha recibido. Pero cuando fuimos llamados a administrar, ministro, en primer lugar la palabra ministro quiere decir pequeño. Mini quiere decir pequeño. Pero hay muchos ministros, hermano Iván, que no son mini. Que se les sube la espuma hasta arriba porque se sienten la gran cosa, ya se sienten como los pavos reales y la sangre de Cristo. Dios no nos ha llamado a eso, no. Si queremos ser ministros del Señor, verdaderamente la palabra ministro significa pequeño administrador, ministro. ¿Y cuándo recibió usted su llamamiento, hermano? Díganos, hermano Alberto, y luego sigue el hermano Iván. Dale. Ya le toca. Ya le toca al hermano. A ver, dale, hermano. Aleluya. Si no, lo volvemos aquí mordiendo otra vez. Dale. No, pues, Dale, hermano. Realmente sí, cuando Dios puso en mi corazón, amén, el arrepentimiento, me dio el arrepentimiento y me dio el sentir, ¿verdad? Me puso de su Espíritu Santo, de bautizarme en su nombre, ¿verdad? Y ahí fue cuando dice la palabra que cuando oran por ti, ya Dios va trabajando en ti, pero amén. Yo recibí el llamamiento, ¿verdad? Porque Dios me llamó, y ya cuando estuve bautizado, ya fue cuando Dios me dio ese llamamiento, ¿verdad? Cuando empecé a sentir, porque uno siente el llamado, uno sabe qué es lo que Dios te dio. Uno sabe cuando Dios te llamó para pastor, amén, para evangelista, para maestro, para profeta. Cuando el profeta ya fue el profeta. No estamos diciendo que no hay profeta, estamos diciendo que ya fueron, la profecía ya está. Amén. Pero sí, hermano, el llamamiento lo recibí cuando Dios me lo dio, me dio el llamado cuando me bauticé. Amén. Ahora, con este punto que estamos tratando de recalcar y que trate de abrir su mente, hermano, yo no estoy en contra de la preparación, del estudio. Pero cuando verdaderamente la persona nomás se va al colegio y se gana aquella diploma y ya se graduó de ministro, porque hay diferentes llamamientos, hermano Alberto. El llamamiento de la calle, del vulgo, que yo soy uno de ellos. Yo soy un ministro que el Señor me sacó del basurero de la calle, de allá, no me sacó del colegio con una diploma. No. Y la palabra que hablo, yo jamás en mi vida la había escuchado. Vino esa palabra, me impactó, y cuando el Señor me dio ese regalo del Espíritu Santo, mi lengua se abrió, y hasta el día de hoy, hace 43 años, predicamos la palabra del Señor, pero no leyéndola por medio de un libro, ni saco los sermones de la computadora, ni nada de ese asunto. Pero como vuelvo a repetir, no estoy en contra de la preparación, pero cuando el ser humano ya se basa a que tienes que ir al colegio, Alberto, y si no te gradúas y pues nunca te vas a recibir de ministro. A ver, ¿qué opinas de eso, hermano Alberto? No, pues esas son las leyes del hombre. Amén, hermano. Esas son las reglas del hombre, y Dios no vino a establecer ese tipo de reglas. Todos tenemos la oportunidad de ser servidores de Jesucristo, amén, de ministrar la palabra. Desde el día que usted creyó, se arrancó el asunto. Usted ya tiene esa credencial de parte de Dios para poder ministrar la palabra, bueno, para poder dar la palabra. Hermano Iván, amén, ve y comparte, ve y habla, sí, la obra que ya Dios hizo en nosotros. Ve, publícala. Ve a tu casa y a tu parentela y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces su testimonio, ahí empieza su ministerio, su testimonio, ahí empieza su predicación. Testificar, hermano, en la izquierda, a la derecha, donde tenga
linda la oportunidad que Dios nos da. Ahí estamos administrando y ahí nos convertimos en ministro. Sea mujer, sea hombre, sea un joven, sea un niño, que nomás abra la palabra del Señor y empiece a hablar la palabra, está administrando. Recuerda, porque mira, nadie puede predicar la palabra del Señor si no viene de lo alto. Nadie puede maldecir a Dios si no viene de parte de Satanás. ¿O no, Alberto? Es correcto. Entonces, si usted habla la palabra del Señor, ¿es porque a usted se le prendió el foco, nomás se le ocurrió o qué? No, claro que no. Es porque Dios empezó a trabajar en mi vida y Dios empezó a cambiar mi lenguaje, mi vocabulario. Estas palabras que salen ahora de mi boca no son palabras mías que yo tenía o que yo había aprendido, no. Exactamente, son palabras, hermano, que Dios me ha ido dando en el transcurso de esos ya casi 14 años que tengo de servirle al Señor. Pero no solamente viene la palabra, también hay que leer las Escrituras. Amén, tenemos que llenarnos del conocimiento. Claro. Para eso está la Biblia. Por eso. El Señor nos dice muy bonito, escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Ellas son las que dan testimonio de mí. Y ellas son las que hablan de mí. Y ellas son las que te guiarán hacia la vida eterna. Exactamente, hermano, la palabra. Porque Pablo lo dice, que el que no predica conforme a la palabra, o el que no habla conforme a la palabra, es que no le ha amanecido. Amén. Entonces, si nosotros ahorita todo lo que estamos hablando, sacamos una ilustración, ¿cómo la ves? ¿Qué opinas? O que que el otro. Pero eso queda a un lado. Es nomás para respaldar y como una ilustración, para abrir un poquito más el cerebro. Por eso es importante que nosotros sepamos la palabra. Porque esta palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos, que alcanza a penetrar el alma, los tuétanos, y luego todavía discierne las intenciones y los pensamientos del corazón, y no hay cosa oculta que no sea manifiesta ante aquel que tenemos que dar cuentas. Palabra de Dios esto. Aleluya. Y esta es palabra de Dios, no mía. ¿De dónde saqué esa sabiduría? Viene de arriba. Y reconozco que viene de arriba, porque si no viene de arriba, yo no estuviera aquí sentado predicando la palabra del Señor. ¿Estamos predicando ahorita los tres? Hermano Samudio, añídele algo a eso que estamos comentando, hermano. Dale. Pero mire, realmente, ahora sí que Dios le dio llamamiento. Cuando Amén. recibió la unción, cuando oraron por usted, ya recibió, y cuando abrió su corazón, recibió el llamamiento, recibió su llamado. Amén. Ya lo fue descubriendo, el ministerio lo fue descubriendo. ¿En por qué eso nivel? Es ministerio. Entonces, mire, hermano, por eso dice la palabra, que dice que Pablo le dijo a aquellos 12 que no habían sido bautizados, y se recibieron el Espíritu Santo, no conocemos a aquel. Dice que se rebautizaron, y luego dice, recibieron el Espíritu Santo, no sabemos qué es eso. Entonces dice que les impusieron las manos y cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces nosotros, cuando creímos, viendo el Espíritu Santo en nosotros, y nos ungió y nos llenó de su sabiduría, y ya es como Dios nos ha dado esa unción para ¡Aleluya! predicar la palabra. Claro, también nos hemos llenado de la palabra, hemos leído la Biblia como unas 2 veces, desde el principio hasta el final, en la iglesia. Cada día, cada servicio, leemos un capítulo de la Biblia. Entonces, durante 20 años, lo que yo he estado ahí, 23 años, hemos leído la Biblia como 2 veces. Entonces, es lógico que se tiene que pegar algo. Es lógico que todos los días estás ahí. ¡Aleluya! Ese es el instituto bíblico de nosotros, que venimos de abajo, que no venimos de un colegio bíblico, venimos de abajo, venimos como unos creyentes laicos de abajo, como del vulgo, de ahí salimos. Exactamente, del vulgo, hermano. Hermano, no estamos en contra del instituto bíblico. No, de la preparación, no, hermano, no. Porque hay institutos bíblicos. Pero no bloquees a la gente para predicar. Amén. Y hay teólogos, hay hombres teólogos, hay maestros, y eso yo lo veo bien. Claro que sí, claro que sí. Preparan jóvenes, adultos, y dicen, bueno, pues yo quiero servirle, bueno, los mandan a las ciudades grandes. ¿Por qué? Porque el evangelio al principio fue así, de abajo. Pero lo único que está mal en eso, hermano, de que ahí los tienen detenidos 4, 5, 6, 7 años, y hasta que no se gradúan, no les dan la oportunidad. Eso es lo que a mí me cae atravesado. No está correcto. A mí me tuvieron sentado 12 años.
12 años. Y lo mandaban Sí, estuve en los estudios bíblicos y todo. Sí, sí, cómo no. Pero estoy en contra que hasta que no te gradúes. Sí, claro, tiene que haber una... Pero ¿quién dijo eso? A ver, Alberto, por favor. Del hombre que está haciendo la preparación. Dale, Alberto, por favor, dale ese asunto. Son las reglas establecidas por el hombre y ese es un peligro. ¿Por qué? Porque estás sentando a la persona que quiere quizás predicar, Tiene enseñar, deseo, trae la llama, trae el fuego dentro de sí, la unción del Espíritu Santo, y viene el hombre y le arroja una cubeta de agua y lo aplasta. ¿Por qué? Porque dice que todavía no está listo. ¿Cuándo el Señor nos dice que vamos a estar listos? Nunca. ¡Nunca! Hermano Alberto, ¿cuánto tiempo Pablo que estuvo como ahí, que los discípulos lo hayan sentado hasta que estuviera listo? A ver. No, Pablo en cuanto recobró fuerzas, en cuanto 3 días dijo que estuvo Sí, ciego. Por el susto, hermano, porque no comió. No comió ni nada. ¿Por qué? Porque él tuvo el encuentro directo con el maestro. ¿A cuál colegio fueron todos los 12 apóstoles? No, a ninguno. El más preparado era Pablo y Lucas. Estaban instruidos a los pies de Gamaliel. Mateo, pero Lucas era el doctor. Era un médico. Y Pablo, pues, era uno de los mejores preparados de todo. Pero preparado nomás. Pablo sí fue al colegio. A los pies de Gamaliel. Pablo se crió ahí. Sí. Cuando todo el judío se crea en el Sanedrín, a los pies de lo mandan, ¿verdad? Pero, ¿qué dijo de todo ese estudio y de toda esa preparación? ¿Qué dijo? Que lo tengo por estiércol. Por estiércol, esa es en la palabra, en la versión antigua, dice estiércol. Nomás que después le cambiaron y le pusieron ahí basura. Porque como que no quieren lastimar a la gente para que no se oiga muy feo. Pero no, hombre, fíjese, todo lo que yo tenía, tanto los idiomas que sabía, porque era bilingüe, ese hombre estaba bien preparado, a los pies del mejor maestro de esa época, venía preparado. Pero él, al recibir esa experiencia con el Espíritu Santo, y aunque nunca lo miró, nunca lo tocó, nunca comió con él, nunca hizo nada, ese hombre fue transformado totalmente y hablaba pura palabra de Dios. Lo que le enseñó Gamaliel, nunca lo pronuncia. Hablaba otros idiomas, otros idiomas. Sí, cómo no. Se considera que 3, 4 idiomas sabía ese hombre. Dice su palabra, dice en Gálatas capítulo 3, dice que la ley fue mi ayo, dice, fue nuestro ayo para encontrar a Cristo. O sea, la ley fue el camino para encontrar a Cristo. O sea, se preparó, pero eso no fue suficiente, porque él, cuando el Señor se le presentó y lo tumbó de la cabalgadura que traía, dice que ahí el Señor le dio el llamamiento, el llamado. Cuando se le cayeron las escamas de los ojos, ahí se le abrió el entendimiento, cuando dijo, yo estaba mal, yo realmente estaba mal, yo creía que estaba bien, pero estaba mal. Ahí está lo que digo. Sí. Entonces, toda esa preparación secular y todo, claro que le sirvió para expresarse mejor. Sí, claro que le sirvió para algo. Pero lo primordial, la base más sólida y más fuerte, era el encuentro que tuvo con Dios mismo. Y eso es lo que eso es lo que muchas iglesias ni siquiera han recibido esa experiencia. Cuando Pablo se topó aquellos discípulos de Juan, hermano Alberto, y luego les preguntó el Espíritu Santo, ¿y qué le contestaron? ¿Qué le contestaron a Pablo? Ni sabemos qué es Espíritu Santo. Muchas iglesias ni saben qué es Espíritu Santo. Saben la palabra, pero no han tenido ninguna manifestación, ningún nada. Cuando la palabra viene y te impacta con todo su poder, como fue impactado Pablo, hermano, deja que la palabra nos impacte, y cuando la palabra nos impresiona, entonces viene ese sello fuerte, y entonces de tu boca van a correr ríos de agua viva, 100% la palabra del Señor. Capítulo 2, hermano Alberto, si alguien quiere añadir algo de lo que hablamos, pues, y si no, éntrele al capítulo 2, porque quiero que sepas cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el ministerio de Dios
el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Hasta ahí, hermano, en el verso 7, Aleluya. arraigados y sobreedificados. Amén. Arraigados. A ver, Samudio, ¿qué significa para ti esa palabra tan tremenda? Arraigados, cuando siembras un arbolito y que sus raíces están por encima. No, pues no. Pero cuando pones, por ejemplo, la palma, que la mayoría lo pone como ejemplo, la palma tiende sus raíces hacia para abajo, a lo hasta donde pueda alcanzar. Sí. Por eso es difícil que un huracán la arranque. Por eso la Biblia la toma la palma como ejemplo, que seamos como la palmera. Entonces, porque los otros árboles, cuando echan la raíz por arriba, son fáciles de arrancar. Por eso ahí en el verso 7, arraigados, a ver, Samudio, arraigados y sobreedificados. Aleluya, mire, hermano, realmente aquí nos está diciendo arraigados que en el Señor, en la palabra, envolvernos en la palabra, envolvernos en las cosas del Señor, hermano, porque mire, aleluya, muchas de las veces dice, no, pues es que ya nada más voy al templo un ratito, le escucho la palabra y ya cumplí, pero no, el Señor quiere más, que te arraigues en quien, en Cristo Jesús, y que te sobreedifiques en Él, dice, en la fe. ¿Y cómo va a venir esa fe? ¿Cómo te vas a arraigar en la fe en el Señor si no vas a la casa de Dios? Si te quedas en la casa a orar, dice, pues me quedo en la casa a orar y ayudar. Yo desde ahí adoro al Señor. Está bien que lo adores ahí, hermano, pero la Biblia enseña, dice que nosotros tenemos que andar en las cosas del Señor. Dice, en los negocios de mi Padre me conviene estar, dice la palabra. Amén. Dice la palabra que Él hizo obras para que anduviéramos en ellas. No es cosa que se quede usted en la casa, allá a dormir, allá en la casa. No, aquí los escucho. O aquí escucho al hermano Romo cuando ponga ya su programa, acabo ya subió su programa a YouTube. No, hermano. Tiene que reunirse, no arraigarse y edificarse, dice. Tiene que reunirse, dice, como dice aquí, sobre edificarse en Él para confirmarse en la fe. Amén. Mira, Alberto, el verso 7 dice arraigados y sobreedificados. Pero ¿por qué usa esas palabras? Basándose al verso 4. Súbete al verso 4. Por esa razón dice esta palabra. Y esto les digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Amén. Por esa razón, por esto les estoy diciendo, para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Y por eso dice en el verso 7, arraigados de qué, de la palabra, sobreedificados de qué, de la palabra, sobreedificados, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, edificados, hermano Alberto, de ese 4 a ese 7, remáchalo en el nombre del Señor. Amén. Y como dice ahí, y esto lo digo para que nadie, fíjese, que nadie os engañe con palabras persuasivas. Por eso la Biblia más adelante nos dice el apóstol Pablo que tengamos cuidado de aquellos hombres engañadores. Amén, hermano. De aquellas falsas doctrinas, de los burladores. Amén, que traen diferente enseñanza, diferentes doctrinas. Hermano, pero si no lee. Pero si no estamos preparados con la palabra, si no escudriñamos la palabra, nos van a engañar, nos van a envolver fácilmente. Amén, correcto, hermano. Pero si usted conoce la palabra, usted cuando empieza a leer las escrituras y oye que alguien está hablando la palabra y la tuerce, usted la detecta fácilmente. Usted, ese hombre, ese varón, no está hablando la palabra correcta como dice la escritura. ¿Por qué? Porque usted leyó, porque usted tiene el conocimiento ahora de la palabra y usted tiene su mente despierta para persuadir. Aleluya. Si están hablando verdaderamente palabra de Dios. Aleluya. Por eso el verso 4 y el verso 8, Alberto y hermano Iván, se enlazan. El verso 8 se vuelve a amarrar. Mirar que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecos
huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahí está otra tremenda manifestación. Ahí está la manifestación de la unicidad de Dios, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sabe qué quiere decir deidad? La unidad, uno. Y ustedes, vosotros, estamos completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermano Samudio, métete ahí, por favor. Hermano, ese 8 y ese 9 y 10. Una deidad es una verdad. La deidad es el inicio. Dice que la palabra se asocia con la deidad, que quiere decir que desde el principio, que ahí empieza todo en la deidad. La verdad, hermano, la verdad. Una sola cosa. Una sola cosa. Dice que ahí es la plenitud de la deidad. O sea que de ahí viene, o sea, ahí está todo. El tema que es la supremacía, el supremo, que Cristo es la deidad, Cristo es todo eso, hermano. Por eso habla claramente que nadie venga y nos engañe con filosofías huecas. Hay otros hermanos que conocen la palabra del Señor. Hay hermanos del nombre de Cristo Jesús y vienen otras doctrinas y los han sacado y los han desviado. Se han dejado llevar por palabras persuasivas, se han dejado engañar y se han salido tras otras doctrinas, hermano. No hay otra doctrina más, solamente aquí está en la Biblia. No hay más libros que aprender, no hay más libros que buscar, solamente este es el único libro donde vamos a encontrar así que toda la verdad, toda la deidad, toda la supremacía del Señor. ¡Santo! Aquí la vamos a encontrar, hermanos. No se deje engañar. Por eso es necesario que se envuelva en la palabra de Dios, que se envuelva, dice, como dice, en la fe de Cristo Jesús. ¡Santo! Pero si no lees, si no nada, ¿cómo va? Dice la palabra del Señor. Dice Pablo, dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro mi fe con obras, porque la fe sin obras es muerta. Amén, hermano. Por eso, Alberto, mirar que nadie nos engañe, sea por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de nosotros del cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe y el poder de Dios que le levantó de los muertos. Fíjese qué tremendo el verso 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados. Alberto, desde el 8 hasta el verso 12. Amén. Está hablando de lo que hablábamos anteriormente. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías huecas o sutilezas. Según las tradiciones de los hombres. Por eso el libro de Jeremías nos enseña muy claro y muy hermoso. No practiqué las tradiciones y las costumbres de los pueblos, porque son vanidad. Entonces, pero muchas de las veces se deja llegar, el hombre, el cristiano, se ha dejado engañar por el mundo, por las tradiciones, por las filosofías del mundo, pastor, y todo eso ya ahora se mira dentro de las iglesias. ¿Cuántas tradiciones y costumbres no están dentro de las iglesias? Que no debemos de Claro. Amén, hermano. Por eso lo dijo usted hace rato, es doctrinas de hombre, dice usted, hermano. Santo. De hombre. Aquí lo vuelve, aquí lo está corroborando, dice, según las tradiciones de los hombres, conformes a los rudimientos del mundo. A los rudimientos del mundo. ¿Qué quiere decir? Que dice que si nosotros, o sea, los rudimientos del mundo son las obras de la carne. ¡Santo! No podemos estar en las obras de la carne ni los rudimientos del mundo de afuera. ¿Por qué? Porque nos estamos desviando de la verdad. Amén. Verso 13, hermano, el tiempo se nos subió encima. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria,
quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, porque como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y a doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Aleluya. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario o en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Capítulo 3, verso 1, Alberto. Dale, hermano. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él en gloria. Hasta ahí, hermano. Le repito el verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Fíjese, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué me paré ahí, hermano? Porque la mayoría lo pone al Padre y al Hijo sentado a la derecha. Diestra significa poder, autoridad. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado al poder de Dios. No que esté a la derecha. No, ahí lo pinta muy bonito. El católico romano pone... La tatón me dio. Lo pone al papá con una barba blanca, blanca. Paz de Cristo, hermano Alberto. Y lo al hijo con una barba negra. La sangre de Cristo, recuerda. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado al poder de Dios, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Hacer morir, pues, lo terrenal en nosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales nosotros también anduvistes o andábamos en otro tiempo, cuando vivíamos en ella. Verso 7, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivíamos en ellas. Pero ahora, dejar también nosotros todas estas cosas, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mientan los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre,
sino que Cristo es el todo en todo. Vestidos pues como escogidos, aleluya, escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo nosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, y a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, y todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Verso 17. Y todo lo que haces, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermano Alberto, desde ahí, desde el verso, ya ni sé cuál, hasta el verso 17. Dale, Alberto. Ese es la vida antigua y la nueva, dice arriba desde el versículo 9 que leyó usted, donde nos enseña y nos dice que hagamos morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, cosas por la cual la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Amén. En las cuales vosotros también anduvimos, fíjese, anduvimos. No que andamos como muchos. No que andamos como muchos, porque amén, muchos hermano, todavía sí andan en la carne. Muchos hermano todavía andan en esa vida antigua. Muchos todavía traen ese viejo hombre despierto. No lo traen amarrado, no lo traen suelto, lo traen desbocado, y aún peor. Amén. Se comportan peor, hay cristianos que se comportan peor que los mundanos. Amén, hermano, correcto, hermano. Entonces, aquí nos enseña el versículo 8, pero ahora dice, dejad también vosotros todas estas cosas. Aleluya. La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Amén, pastor. Y para vencer esas cosas se necesitará la supremacía de Cristo. Claro que sí, es correcto. A ver, hermano, ¿en qué consiste? Es correcto. Tiene que estar Cristo en tu vida, para modo de que tú puedas vencer eso que está, por lo cual estás batallando. Entonces, si tiene al Supremo dentro de usted, ¿qué problema será dejar todos esos vicios y esas malas costumbres y ese mal comportamiento que la mayoría de la gente que no conoce a Cristo nos comportamos como animales, como dice Pablo? Pablo nos dice bestias brutas, nos dice animales. Como animales. A ver, Alberto, dale. Amén. Y el versículo 17 por eso nos dice, y todo lo que hagas, sea de hecho, sea de palabra, hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Y por qué en el nombre del Señor Jesucristo? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Por eso es importante, como ahí dice Jesús, dice, ahí está, ahí dice Jesús, pero ¿cuál Jesús? Lo volvemos a repetir. Jesús Rodríguez, Jesús Martínez, ¿cuál Jesús? Tenemos que identificarlo. Amén. Por eso, arrepentido, y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo. Ahí lo está identificando, y de esa manera es como nos identificamos. ¿Cuál Jesús? Hay muchos Jesuses. A ver, Samudio. Amén, bueno, había un Bar Jesús. Bar Jesús, había uno. En aquel tiempo de Jesucristo había varios Jesús. Entonces, no, tenemos que ver ¿cuál Jesús? ¿Cuál Jesús? Por eso dice bien lo que dice, lo que estaba ahorita preguntando usted ahorita. ¿Cómo tenemos que hacer? Dice, para dejar todo esto. En el verso 8 dice, dejar también vosotros todas estas cosas. Habla de los que ya estamos ahora bautizados cristianos. Amén. Y luego que dice el verso 10, revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó,
va renovando hasta ¡Aleluya! el conocimiento pleno. ¿Qué tenemos que hacer? Revestidos del nuevo hombre, revestidos de quién, de Cristo Jesús. Y lo que habla aquí en el verso 17, de todo y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Señor significa dueño. Amén. Entonces dueño quiere decir lo más arriba. Y nomás lo hay un más dueño. supremo, lo más alto. El dueño, ese es nuestro dueño. El Señor Jesucristo, Él es nuestro dueño. Él es el que tiene todo, a Él se le debe todo, hermanos. Así que no hay otro más. Aleluya. Todo lo que hagamos, dice, hagámoslo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermano. Entonces dice que sean ahora revestidos, dice. Aleluya. Revestidos del nuevo, el cual es conforme a la imagen del que lo creó. Dice que nos va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Amén. Así hemos terminado este hermoso programa y le damos gracias a Dios por la gran oportunidad que nos dio una semana más de vida para poder compartir la palabra de Dios tal y como a nosotros nos la enseña. Porque al final, hermanos, todos tienen la verdad. El testigo de Jehová, el mormón, el borracho, el marihuano, todos tienen la verdad. Todos. Bautistas, metodistas, luteranos, presbiterianos, mormones, no importa. Todos tienen la verdad. Tengo la verdad. Y qué bueno que el que va a dar la última palabra se llama Jesucristo. Emmanuel, Dios Aleluya. con nosotros. Que Dios les bendiga y si Dios nos presta la vida y la existencia, pues aquí nos miraremos la próxima semana en el nombre del Señor. Que Dios los bendiga. Amén.